Ok, muy buenas noches chicos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. En base a lo que estábamos revisando la clase pasada, de hecho ayer es cuando estuvimos definiendo apenas las principales características de lo que era la gestión, de lo que era la administración y lo que consideramos un área de liderazgo en enfermería. Estas fueron, digamos que, el área introductoria para la materia. En este caso, para que podamos continuar y para que podamos seguir dando un enlace, recordemos que esto se ha llegado a llevar a cabo en base a todo lo que es la evolución histórica. Recordemos que hablar de una evolución, hablar de todo lo que es un área de continua de historia, un área de generación tras generación, conlleva a que conozcamos todo tipo de datos. En este caso, cuando hablamos de la evolución histórica en la gestión de enfermería, vamos a tomar en cuenta que tenemos varios personajes que influyeron en este tipo de etapas, en este tipo de categorías, pero también debemos de conocer que este tipo de áreas o este tipo de autores fueron de distintas secciones. Hay autores que incluso han dado su área de aportación porque quisieron expandir su teoría de organización o su teoría de gestión. Y hoy en día, de hecho, usamos varios de los recursos que varios de estos autores han implementado. Entonces, vamos a empezar con esta pequeña área de la introducción a lo que es su evolución histórica, donde vamos a ver esta pequeña introducción, donde nos damos cuenta que viéndolo desde un contexto evolutivo o desde un contexto histórico, prácticamente nuestra base de enfermería ha evolucionado de una manera trascendental, de una manera que vienen conocimientos desde lo que es la primera persona o la famosa madre de la enfermería, Florence Nightingale, que hoy en día conocemos que prácticamente, como su nombre lo dice, fue una enfermera pionera, enfermera que estableció ciertos principios para la gestión y los cuidados de nuestros pacientes. Pero aquí hay un dato muy importante. Por parte de Florence también era una mujer que estaba muy enfocada en lo que era el área administrativa, el área de gestión. Ella se encargaba, de hecho, tanto de procesos básicos, tanto de todo tipo de procesos que iba más enlazado a lo que era el área de estadística, el área de los números. Entonces, prácticamente sus modelos van más allá de lo que nosotros conocemos a través de la historia. Es, de hecho, uno de los personajes que mayormente tiene peso dentro de lo que es nuestra área de enfermería, pero aquí cuando hablamos de evolución no solo hablamos de Florence, hablamos de otras dos personas que influyeron dentro de lo que es este tipo de teorías o este tipo de conocimiento. Entre ellos tenemos a nuestro primer autor, que fue Frederick Taylor, y lo que fue Henry Fayol, que de hecho están enmarcados con un resaltador amarillo dentro de lo que es su diapositiva, donde podemos ver que estos dos autores prácticamente nos dieron cierta área de conocimiento y cierta área de actualización. Hoy en día la enfermería ha seguido nuestro proceso tanto dinámico, tanto transformador, tanto de autonomía, tanto para poder establecer un área de liderazgo gracias a estos autores. Cada uno de estos autores prácticamente ha sustituido bases, ha sustituido planes. Lo que fue Frederick Taylor, lo que fue Henry Fayol, pues prácticamente, y si hablamos desde su ámbito histórico, no eran personajes enfocados en la enfermería, pero que sí nos dieron aportes, aportes que nos dieron los principios de eficiencia, los principios de planificación e incluso los principios del control de cada uno de los recursos que íbamos a estar realizando. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de evolución, hablamos a partir de obviamente siglos, de décadas, de toda la historia del pasado, del presente y del futuro que se espera de nuestra profesión, de nuestra área de conocimiento, nuestra área
conexión con cada una de nuestras actitudes, con cada una de nuestras cualidades, cada una de nuestras carreras. Como tal, la relación entre la historia, entre lo que es la fenomenología de la enfermería, se percibe claramente al momento de estudiar esta ciencia, porque aquí estudiamos vivencias a partir de la experiencia. Es decir, que nuestra base o nuestro trabajo se va a ir desarrollando a base de lo que consideramos la experiencia, teniendo en cuenta que solo pueden convertirse en un objeto de reflexión mediante la conciencia histórica. Muchas normas, muchas técnicas que hoy en día usamos, pues prácticamente son áreas o son circunstancias que han venido desarrollándose desde hace mucho tiempo. Canalizar, limpiar una herida, todo este tipo de características nosotros lo vamos a poder ver y es una manera de mostrar algo diferente, algo que a medida de que el siglo ha pasado, a medida que se ha empezado a hablar de lo que es la gestión, de lo que es el cuidado, la gerencia de todos nuestros recursos, pues vamos a ir incorporando tanto a nuestro lenguaje sanitario, tanto áreas sanitarias novedosas, tanto cualquier otro tipo de lenguaje o cualquier otro tipo de fuerza que nosotros usemos para mantener la actualización y la constancia en cada uno de los requerimientos de alto grado. Cada una de las secciones que hoy en día tenemos requiere una cierta preparación, un cierto grado de integración y un cierto grado de conocimiento, tanto práctico, tanto como técnico. Pero antes de que indaguemos un poquito más en este punto, vamos a empezar con nuestros personajes, que en este caso son tres: Florence, Henry Fayol y Frederick Taylor, ¿vale? Vamos a empezar con nuestro primer autor. Nuestro primer autor va a ser Henry Fayol. Henry Fayol, como tal, y si lo podemos ver, tuvo una larga historia a partir del 29 de julio de 1841 hasta el 19 de noviembre de 1925. Como vemos, Fayol prácticamente era un personaje o un autor que realmente no se dedicaba a nada o no tenía un enfoque en la enfermería, pero sí nos dio su conocimiento. De parte de Henry Fayol y de lo que es Frederick Taylor, ambos establecieron una área de desarrollo que es la teoría clásica de administración y gestión. Ahora, ¿por qué sus conocimientos o por qué sus áreas se vieron influenciados para nuestra parte? Bueno, porque aquí se sentaron bases para la gestión empresarial moderna. A diferencia de todo, se enfocaba más que nada en que tuviéramos una eficiencia operativa, de que se centrara en el funcionamiento de organizaciones y que nuestro aporte prácticamente se viera realmente reconocido en cada una de las secciones. Aunque era un ingeniero Henry Fayol, prácticamente del área de minería, de director de empresas, y prácticamente era un área que casi no tenía que ver, su obra fundamental prácticamente consolidó uno de los legados que de hecho le dio el nombre de padre de la administración, al igual que el Frederick Taylor. Aquí consolidó prácticamente y destacó su visión de que la administración de todos los recursos en todo tipo de organizaciones era una ciencia que podía enseñarse y que podía estudiarse de manera sistemática y que aquí su aplicación era más que nada universal en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de institución. Es por eso que sus principios que nos dejó se vieron influenciados en nuestra área de enfermería, porque prácticamente lo estableció de manera universal, que se pudiera establecer en varios campos, en varias ramas, así específicamente dicho. Entonces, como tal, si nosotros vemos dentro de los principios más destacados de Henry Fayol, encontrábamos la unidad de mando. La unidad de mando todos la podemos conocer. ¿Por qué? Porque es
prácticamente un superior a nosotros nos da órdenes, pero en este caso la unidad de mando se consideraba una de las áreas que debía de cubrir ciertas cualidades, desde resolución de problemas, desde lo que era la integración de todo el equipo y obviamente participación activa. La unidad de mando no solo daba área de, como su nombre lo dice, de derecho, también daba un área de responsabilidades. Entonces aquí era uno de los principios que él destacaba como más importantes. En segunda, autoridad y responsabilidad. Lo que les comentaba hace un momento, la unidad de mando prácticamente era una de las áreas que aparte de que daba este poder de poder mandar a las personas o de poder integrar un trabajo, gestionar material, estaba un área de responsabilidad, es decir, que cualquier fallo prácticamente también tenía que ver con ellos, aunque no se hubiera intervenido, aunque no hubiera tenido una adaptación a ello, prácticamente se daba esta área de responsabilidad porque eran prácticamente un área superior. En siguiente, división de trabajo. Como les mencionaba el día de ayer, la distribución de trabajo o la división del trabajo siempre y cuando se debe de realizar tomando en cuenta la actitud, tomando en cuenta el talento que tenga la persona y el enfoque que se le vaya a estar dando. Durante todo proceso, al momento de dividir este trabajo, es muy necesario ¿para qué? Para que pueda tener una buena gestión y para que esto facilite la intervención, digámoslo así, de todas las unidades y de todo el personal dentro de cada una de sus capacidades y que asimismo la carga de trabajo no fuera tan evidente dentro de una persona, ¿vale? En siguiente, disciplina. A pesar de que son áreas superiores, Henry Fayol consideraba que llevar a cabo el respeto a las reglas y a los acuerdos que tenía la organización también era muy importante. Llevar a cabo el respeto a todo tipo de reglas, a todo tipo de acuerdos, pues prácticamente era evidente porque cualquier cosa que uno quisiera realizar, obviamente no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque si estaba establecido que no podían tomar más de un material, si no podían tomar más de una característica o más de un equipo, pues esas reglas se deben de respetar porque son áreas establecidas y obviamente cuando uno trabaja para un área de organización, un área ya estructurada, pues se tiene que tomar en cuenta cada una de las características que podamos ver. En siguiente, subordinación del interés individual al general. Como aquí lo vemos, aquí prácticamente se tomaban en cuenta los intereses de la empresa o de la organización donde se trabajaran, que estos prácticamente debían ser más importantes que los personales. En este caso, siempre tomar en cuenta los intereses de la empresa es muy importante, ya sea que en este caso si ustedes quieren atender a un paciente, pero siempre y cuando puedan dar esta área de remuneración, se les puede atender. Cuando no, obviamente nosotros no podemos mandar, ya que aquí es la empresa la que puede tomar la decisión de si atenderlo o no atenderlo, ¿vale? Porque esto, todo tipo de implicaciones de cualquier paciente conlleva a gastos de recursos, a un personal más ocupado, a un personal que puede estar ausente con otro tipo de pacientes. Entonces, aquí se debe de tomar en cuenta cada una de estas categorías al momento de implementarla. Siguiente, remuneración justa. En este caso, cuando hablamos de remuneración justa, como tal, siempre se debe de tener en cuenta el pago necesario para al momento que ustedes quieran ingresar o quieran establecer algún tipo de trabajo o prestar algún tipo de servicio. Como tal, y si nos damos cuenta, no puedo decir por todos, pero la mayor parte de nosotros hemos pasado por algún tipo de trabajo que dan una mala remuneración, guardias muy pesadas, muchos pacientes y que nuestra remuneración es muy baja. Entonces, aquí
Fayol consideraba que la remuneración justa era una área que se debía de tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que los trabajadores en este caso se vieran motivados y que asimismo pues abordaran de mejor manera cada una de sus actividades y cada una de sus responsabilidades que tenían en cuenta o que prácticamente estaban tomando el mando de ese proceso o de ese puesto. El siguiente, espíritu de equipo. Lo que les mencionaba de hecho ayer, el llevar a cabo una colaboración interdisciplinaria conlleva que puedan conectar o que puedan tener esta área de integración tanto con compañeros, tanto con médicos, tanto con cualquier otro especialista que se pudiera tener en cuenta. Ya que esto fortalece su equipo, se pueden tener varias opiniones de cualquier intervención, podemos tener algún tipo de ayuda si es necesario de algún otro personal. Entonces, en este caso, el espíritu de equipo siempre se debe de tomar en cuenta, ya que el hacer equipo nos ayuda a integrar cada uno de los aspectos que nosotros podamos conocer. Y en último, él establecía la estabilidad personal. Estabilidad personal nos referíamos tanto al área física, tanto al área mental, ya que aquí él buscaba que subiera una rotación del personal y una rotación de equipos para garantizar la eficiencia, que es algo, si se dan cuenta, hoy en día lo vemos mucho. Si una persona, si un compañero está en su hora de almuerzo, o está comiendo o está realizando alguna otra actividad, otro compañero debe de cubrir ese turno o debe de cubrir esa pequeña parte para que se pueda tener esta área de integración. Entonces, aquí como tal, la estabilidad personal íbamos tanto al área mental, tanto como al área física. ¿Para qué? Para que así todo el personal pudiera ejercer de una manera más eficiente todo su trabajo. Esto fue únicamente por Henry Fayol. Y como les mencioné, de mano de otro autor que nosotros debemos de conocer, que fue Frederick Taylor, o su nombre completo, Frederick Winslow Taylor, igual que Fayol, fue un ingeniero y uno de los consultores más importantes. Al igual fue denominado padre de la administración científica y fundador del famoso Taylorismo. Como tal, este personaje que tenemos aquí, tuvo igual una vida un poco más larga, que fue del año de 1856 a el año de 1915. Esto prácticamente, aunque era igual que Fayol, un ingeniero mecánico, un área de promotor de organización del trabajo científico, su obra más fundamental que nos pudo ayudar a uno de los sectores fue los principios de administración científica en organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto prácticamente nos hablaba sobre el desarrollo de contemplar su enfoque criticado o su enfoque por querer mecanizar el trabajo y no ignorar otros aspectos humanos, como en este caso, los principios que nos dejó Frederick prácticamente eran una crítica al mecanizar este trabajo. Si nos damos cuenta, el primer punto del que está marcado con resaltador viene cronometraje y análisis de movimientos. Esto es algo que hoy en día establecemos dentro de lo que es toda nuestra área de enfermería. Por ejemplo, en cualquier tipo de proceso, en cualquier tipo, supongamos, de una canalización, no se deben de tardar más de 5 minutos. Y esa canalización debe de estar limpia, esa canalización debe de estar con tegardén, no debe de estar con tela adhesiva o debe de estar con algún tipo de vendaje, dependiendo de cómo lo manejen. Entonces, aquí prácticamente él criticaba todo este tipo de características porque se tomaba en cuenta el poder tener al 100% cada una de las técnicas, cada una de las prácticas que se realizaban, pero que aquí se ignoraban aspectos humanos, que fue prácticamente el complemento que dio Fayol, que él estuvo viendo todos esos aspectos
personales, aspectos humanos, de cuidar a las personas, a los trabajadores, tanto del área física, tanto del área mental, que los pudiéramos cuidar de manera distinta y que estos dieran un mejor aporte. Eso fue en la parte de cronometraje y de análisis de movimientos. En segunda, estandarización. La estandarización prácticamente se ve en todas las áreas. Si hacemos un área referente o más enfocada a la enfermería, ¿qué nos vamos a encontrar en este caso? Cuando hacemos un área de enfermería, lo mayormente que todos hemos conocido, ya sean como auxiliares o ya sean como técnicos, todos hemos conocido este estándar que se manejan de los enfermeros: uniforme blanco, maquillaje discreto, cabello atado en un chongo en caso de las mujeres o cabello corto en el caso de los hombres, zapatos blancos, ropa interior blanca, los tatuajes, en muchos casos no dejan los tatuajes. Entonces, esto es un área de estandarización, un área que buscamos la perfección o la manera en que nosotros queremos reflejar este tipo de procesos. Entonces, aquí, pues prácticamente se vio reflejado cada una de estas características. La estandarización no solamente va del área personal, va en todo tipo de chequeos, tanto para aplicar una técnica, tanto para responder, tanto para explicar, tanto para acomodar un material. Todo eso requiere una estandarización. ¿Por qué? Porque así es más fácil manejarlo, porque así es más fácil encontrar un medicamento. Cualquier tipo de área siempre se toman en cuenta estas características, y esto prácticamente es lo que Frederick hacía ver, que nosotros establecíamos esta área de mecanizar nuestro trabajo, de que debemos de hacerlo así y así correctamente se tiene que realizar. Y muchas veces nos establecen, ¿por qué? Porque obviamente esto nos quita tanto tiempo y nos quita otro tipo de aspectos. Por ejemplo, poder intervenir en otras cuestiones, cuando uno apenas va, por ejemplo, conociendo los trabajos, cuando uno apenas ingresa incluso a lo que son áreas hospitalarias. ¿Qué pasa? Que aquí se busca aprender, buscan integrarse a todo tipo de actividades. Entonces aquí era una de las áreas que él consideraba que era importante, pero que obviamente se debía de tomar en cuenta ciertos puntos. En siguiente, incentivos por productividad. En este caso, lo que veíamos anteriormente, en este caso los incentivos por productividad era una implementación del trabajo que realizaban por la paga que iban a recibir. En este caso, si atienden a 20 pacientes, ok, aquí prácticamente se va tomando en cuenta su área de pago, su área de remuneración. Si asisten en, supongamos, 12 cirugías el día de hoy, de igual manera se toma en cuenta este tipo de características. O en todo caso, si trabajan un turno, 2 turnos, que hoy en día lo trabajamos por turnos, ok, entonces se va a tomar en cuenta cada una de las características que se tengan por turno. Sí, obviamente fue por horario o se quedaron a cubrir otro turno. Entonces aquí prácticamente era por lo productivos que podían ser, cuánto trabajo podían abordar, cuánto trabajo podían sacar en todo tipo de casos. Entonces aquí se veía muy reflejado este tipo de características. Y por último tenemos la separación de funciones. Esto prácticamente, como lo vemos en su definición, planificación y control que pasaron a manos de gerencia, mientras que los trabajadores se enfocaban en ejecutar según los estándares establecidos. En este caso, separación de funciones, cada uno se iba a encargar del papel fundamental que hubieran elegido, si fue un área especial, si fue un área administrativa, si fue un área si fue un área supongamos, de enfermería general, un área de atención de primer nivel. Entonces, cada una de esas características nosotros lo podíamos dentro de este tipo de áreas. Entonces, aquí, aunque Frederick prácticamente juzgaba este tipo de características o este tipo de estandarización dentro de lo que era el campo o dentro de lo que era el sector salud, pues asimismo lo que fue por Fayol es establecer este tipo de puntos, poder abordar que todos los
los trabajadores pues tuvieran esta área de regulación, tanto del trabajo, tanto como del área personal, y que asimismo esto se estableciera en la mayor parte de los sistemas. Estos dos autores nos hicieron que este tipo de teorías pues prácticamente se tuvieran en cuenta en todo tipo de organizaciones, en todo tipo de sectores, y que asimismo fuera más que nada universal, se pudiera aplicar en cualquier lado. Entonces, si nosotros lo podemos ver por esa parte, por parte de Taylor y por parte de Fayol, pues prácticamente, aunque no eran personas especialistas en enfermería como Nightingale, pues podemos ver que una de sus áreas o sus estándares, su área de inclusión, pues prácticamente sí afectó y sí se vio reflejado dentro de todo lo que es el sector salud. Y como lo vimos, pues prácticamente es una regla universal, no solo para nosotros, para cualquier área, para empresas, para oficinas o cualquier otra área, se implementó este tipo de recursos. Ahora, tenemos estos dos autores que más o menos ya vimos cómo su conocimiento nos dio esta área de implementación. Ahora, por su parte, ¿qué me pueden decir, chicos? Florence Nightingale, ¿qué, qué conocimientos nos dio en base a la gestión de enfermería? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué conocen ustedes? ¿Cuáles fueron los conocimientos de Florence en base a lo que es la gestión de enfermería? La teoría del entorno. Ok, del entorno, muy bien, Luz. ¿Alguien más? Puso las normas, igual de higiene. Normas, ok, muy bien. ¿Alguien más, chicos? Presentó las bases, presentó las bases fundamentales de enfermería, también lo que hizo Florencia. Bases fundamentales de la enfermería, ok, sí. ¿Alguien más, chicos? Adelante, Guille. Nos dio la organización, cómo teníamos que hacer las cosas. Ok, muy bien. Un área de organización y de gestión prácticamente. Muy bien, chicos. En base a lo que es Florence, adelante, Ale. Creo que se nos está pasando un punto muy importante, sí nos dio todo eso, pero también nos dio lo que es la delegación por ejemplo, bueno, nos dio que siempre hay una cabeza, alguien que nos dirija, alguien que se haga responsable. Ok, muy bien, Ale. De hecho, lo que se está tocando aquí y lo que nos dejó Florence fue el área de liderazgo y de visión estratégica, que fue uno de los puntos que de hecho vemos enmarcados dentro de su diapositiva. Como los vemos, Florence prácticamente sentó estas bases de la enfermería y estos se han integrado a lo largo de los siglos y de los años, y conforme va a seguir pasando el tiempo, muchas veces se va a tener en cuenta este tipo de gestiones. Ahora, veamos cada uno de estos puntos. En primera tenemos que este tipo de enfoque o este tipo de áreas se centró más que nada en la investigación científica del cuidado. En este caso tenemos el primer punto, administración y gestión hospitalaria. En este caso, durante lo que fue sus tiempos de Florence o durante su área de atención, vemos que cada uno de los sectores que ella implementó fue más que nada una de las funciones más estratégicas, desde implementar áreas básicas como cocina, como lavandería, como gestión de recursos, como administrar a las enfermeras que estaban. Cada una de esas características nosotros los podemos ver hoy en día. La administración y la gestión de la que estuvimos hablando ayer, el cómo organizar todo este tipo de prospectos, todo este tipo de áreas, pues prácticamente nos dio un área de creadores de los primeros modelos de integración dentro de lo que era nuestra sección o nuestro sector de enfermería. Y aquí más que nada en la administración y la gestión era más que nada lo que hacía reducir de manera drástica cada una de las características que pudiéramos tomar en cuenta.
¿vale? Eso fue por la primera sección de administración y gestión. En segunda, formación profesional. Como lo vemos, Florence fue una de las primeras fundadoras de una escuela de enfermería reconocida, que de hecho es la de Santo Tomás Hospital, Londres, que tenemos de hecho ahí mismo su nombre, que esto fue una de las bases para que siguieran pasando sus conocimientos de generaciones y generaciones para que se pudiera llevar a cabo la reflexión, una práctica, y esto más que nada nos ayudó porque fue la primera o una de las primeras personas donde solicitó que esta educación fuera de manera laica, de manera que prácticamente cualquier persona se pudiera integrar a este tipo de servicios y que más que nada fuera multidisciplinaria, que en este caso, como habíamos visto o como hemos comentado, nuestra base de enfermería se centró desde el área de las parteras, desde una primera intervención. De hecho, dentro de lo que fueron las primeras escuelas, fueron aquellas que ayudaban a las mujeres a pasar por este proceso de parto. Y una de las primeras áreas o de las primeras instituciones se enfocaba más que nada en un área de obstetricia, un área de control de embarazo, etcétera. Entonces, aquí lo que ella buscaba es que no nada más nos enfocáramos en eso, sino que nos enfocáramos en cada una de las áreas o en cada uno de los puntos que ella pudiera tener en cuenta o que no supiera manejar. Eso fue prácticamente por parte de su formación profesional para que las demás generaciones pudieran seguir teniendo en cuenta estos conocimientos y estos beneficios. En siguiente tenemos uso de la estadística. Como les mencioné hace un momento al inicio de la clase, el uso de la estadística era una de las áreas que mayormente caracterizaba a Florence. ¿Por qué? Porque ella era una persona que prácticamente era encantada por todo este tipo de administración, todo este tipo de números. Era una de las personas que nos ayudó o que prácticamente ayudó en ese tiempo a ver el impacto de las enfermedades y el impacto de la mortalidad o de la tasa de mortalidad dentro de todo lo que eran los soldados. Sí, nos ponemos a ver cada uno de estos datos, nos damos cuenta que gracias a esto, Florence pudo ver que cada de las heridas o cada una de las muertes que se establecían por parte de lo que eran los soldados, no eran por las heridas de guerra, sino que eran por evoluciones, por contaminaciones, por infecciones, por cada una de estas cuestiones o cada uno de estos factores que pues prácticamente había como tal un aumento en la tasa de mortalidad. Entonces, como lo vemos, su uso de estadísticas se basó en un área cuantitativa, un área contada, de, por ejemplo, cuántos soldados venían con la misma herida, cuántos murieron, cuántos mantenieron la higiene y no murieron o no se les complicaron las heridas. Y eso nos dio paso a la gestión del entorno que tenemos en la sección de abajo. Su gestión del entorno por parte de Florence prácticamente se enfocaba en controlar todo: el aire, la luz, el calor, la limpieza, el entorno prácticamente de nuestro paciente y también la dieta. Es por eso que dentro de sus primeras actitudes fue establecer una cocina y una lavandería para que así se pudieran lavar sábanas, se pudiera lavar ropa de los soldados, se pudiera lavar todo tipo de insumos que estuvieran utilizando, al igual que, por ejemplo, la cocina fue una de las áreas que ayudó a mantener a cada uno de los soldados bien alimentados y que se pudieran recuperar. Entonces, si nos damos cuenta, en base a lo que eran sus conocimientos en la estadística, ella nos dio esta gestión en el entorno gracias a sus conocimientos para llevar a cabo este tipo de estudio. Y asimismo que ella pudiera tomar en cuenta y pudiera tomar ese mando de cada una de las actitudes, de cada uno de las
áreas que podían involucrar pues la salud de nuestros pacientes. Entonces, si lo vemos de esta manera, de hecho, tuvo que desarrollar mucho para llegar a conocer lo que hoy tenemos en cuenta como área de protección personal, como área de cuidados básicos de enfermería, ¿vale? Entonces, aquí la gestión de su entorno fue uno de los puntos más importantes junto a la estadística. Y por último, lo que comentaba su compañera, que de hecho es una de las áreas que ayer vimos, que fue el liderazgo y la visión estratégica. ¿Cómo lo vimos en ese momento? Y como lo mencionamos ayer, uno de los personajes que mayormente conocemos es, por ejemplo, Adolfo Hitler, que fue una de las personas que supo influir en las personas, que supo influir en toda una nación para convencerlos de su idealismo que él tenía. Ahora, Florence es una área de liderazgo. ¿Por qué? Porque esto prácticamente, o este personaje, transformó todo un sistema, transformó todos los cuidados que ya se habían establecido y que esto prácticamente ha pasado de generación en generación en generación como una disciplina autónoma, como una disciplina que nos da la calidad de servicios, la calidad de entendimiento que nosotros queremos abordar dentro de esta área. Entonces, si nos vemos por parte de Florence, por parte de lo que es la gestión de enfermería, su legado que estableció desde su época ha seguido vigente y su gestión de enfermera según en esta área se basa tanto en observar, tanto en planificar, tanto en la intervención científica y tanto en lo que es el control del entorno. De hecho, esta es una de las áreas que influyó mayormente Florence y que así nos dio las bases para que pudiéramos conocer todo este tipo de procesos y todo este tipo de conocimientos, ¿vale? Entonces, aquí, como nosotros lo vemos, llevamos a cabo tanto actividades administrativas, tanto de la gestión del cuidado, tanto para la asistencia, tanto para lo que es el mantenimiento o recuperación de la salud de cada uno de nuestros pacientes. Ahora, por parte de Florence, también nosotros conocemos esta área de gestión, pero también debemos de conocer su área de administración. Su área de administración como tal es una de las secciones donde más revolucionó. Como les mencioné hace un momento, ella era una persona que fue pionera en el uso de datos estadísticos y una visualización gráfica. A base de esto, ella desarrolló algo que se denomina diagrama de áreas polares. ¿Qué quiere decir esto? Este diagrama lo estableció para demostrar que la mayoría de las muertes en el hospital se debían a enfermedades, no por heridas de guerra. Y para eso, al momento de que ella obtiene este tipo de resultados, tuvimos estos 3 puntos que podemos ver resaltados en color amarillo. En primera, consideró las mejoras de higiene, tanto para lo que era el área de limpieza, tanto para cambiar sábanas, cambiar la ropa de nuestros pacientes, tanto para ordenar que fuera un ambiente donde pudiera circular el aire, como ahí lo dice, airear. Es decir, que todo esto pudiera prácticamente estarse ventilando de una manera específica para evitar todo lo que era la propagación de enfermedades. En segunda, una organización logística. En este caso, logística, pues prácticamente vamos por cada uno de los aspectos que estableció como un sistema eficiente. En este caso, como les mencioné hace un momento, la cocina, la lavandería, cambio de camas, rotación de lo que era su personal de enfermería. Entonces, aquí como tal se consideraba que era una persona precursora de la enfermería profesional, que era una persona que influía en este tipo de casos. Y por último, innovación en gestión.
Como vemos aquí, creó todo tipo de servicios, tanto de áreas de biblioteca para el seguimiento de formación de todo su personal y para pacientes, para mejorar tanto su estado físico, tanto su estado mental. Si se dan cuenta, por parte de Florence y por parte de los autores que acabamos de ver, que era por Frederick Taylor y lo que era por Henry Farrow, es una de las áreas que de hecho van muy enlazadas. Una de las personas o uno de los autores que mayormente nos dieron la calidad de trabajo que tenemos hoy. El trabajo de Florence prácticamente ayudó a reducir una tasa de mortalidad muy elevada. Si no mal recuerdo, fue del 40% a que se redujera al 2%. Esto más que nada ayudó a que se implementaran más reformas y que se siguiera todo tipo de seguimiento de formación de profesionales de enfermería que se ha tomado en cuenta hasta el día de hoy. Entonces, como tal, si nos damos cuenta, Florence nos dio más conocimientos de los que nosotros podemos conocer o hemos llegado a conocer durante nuestra formación profesional. El siguiente tenemos, una vez que ya conocimos estas áreas básicas o que ya conocimos este tipo de intervenciones que han tenido cada uno de estos autores, tenemos que ver el desarrollo de la enfermería como disciplina científica. La ciencia como tal se ha consolidado mediante nuestro PAI, mediante nuestro proceso de atención de enfermería, que es una de las metodologías, digámoslo así, que están basadas en nuestro método científico y que nos permite describir, nos permite abordar, nos permite tratar, nos permite predecir o nos permite tener cierto margen de consecuencias. Y esto más que nada se ha tomado en cuenta porque es una de las áreas que nos han ayudado a consolidar a partir de la identificación de un fenómeno, es decir, del cuidado que se le está ofreciendo. Si lo vemos por parte de este tipo de áreas y por parte de este desarrollo, podemos ver que este tipo de disciplina se va a caracterizar por, en primera, la integración de ciencia y profesión. El desarrollo de nuestra área de enfermería como una disciplina científica no solo implica el uso de este tipo de métodos, de este tipo de áreas científicas, sino también la construcción de un conocimiento propio, de un conocimiento que sea más ético, que sea más crítico y que sea más centrado en el ser humano o en este caso nuestro paciente, porque aquí nos permite ejercer de manera autónoma y contribuir de manera significativa tanto para la recuperación, tanto para la educación, tanto o para el mantenimiento de la salud de nuestro paciente. Entonces, aquí integrar la ciencia con nuestra profesión es una de las áreas que estamos muy comúnmente enlazados. La ciencia prácticamente abarca todo y es una de las áreas que comúnmente vamos a conocer porque en este tipo de categorías, si lo podemos ver, prácticamente cabe señalar que la naturaleza de lo científico va a surgir a partir de reconocer todo intento por denotar o por dotar la verdad, ¿vale? En segunda tenemos el desarrollo de teorías y modelos que explican el cuidado. Por lo general, todos hemos conocido las teorías de modelos o teorías de cuidado o modelos de cuidado, pero más adelante lo vamos a ver. Con eso vamos a terminar la clase del día viernes para que podamos ver cada una de estas teorías que van a influenciar la gestión del cuidado de enfermería, ¿vale? Entonces, al momento que se desarrollan este tipo de conocimientos, este tipo de teorías durante este tipo de procesos, pues, ¿qué pasa? Que se está manteniendo en una organización, en una actualización constante. Y esto, más que nada, nos permite integrar cada uno de los conocimientos que nosotros tengamos o que vayamos adquiriendo durante pase el tiempo. Entonces, aquí desarrollar tanto teorías, tanto como modelos, nos va a servir ¿para qué? Para poder implementar soluciones, tal y cual lo hizo Florence Nightingale.
En siguiente tenemos la investigación como eje central para la generación de conocimiento. En este caso, todos hemos ejercido en algún momento esta área de investigación, ya sea por un caso, ya sea por algún tipo de integración, ya sea por algún tipo de búsqueda de conocimiento. Por ejemplo, si en este momento empiezan a indagar sobre las aportaciones de Nightingale, ok, aquí están haciendo un área de investigación, están tratando de adquirir nuevo conocimiento para que ustedes puedan adquirir todo este tipo de procesos, todo este tipo de áreas. Entonces, aquí prácticamente llevar a cabo una investigación como un eje central nos va a ayudar para desarrollar todo tipo de intervenciones, todo tipo de características, o para poder implementar nuevas en todo caso que sea necesario. En siguiente tenemos el uso de marcos conceptuales que guían la práctica y la educación. En este caso, nosotros tenemos nuestras normas, tenemos cada uno de nuestros marcos que van a estar rigiendo nuestra formación, cómo debemos de establecerlo, cómo debemos de regirlo durante todo este tipo de proceso. Y esto más que nada nos ayuda ¿para qué? Para que nuestra práctica sea por un área normativa, que vaya siguiendo o que vaya teniendo este seguimiento de la información, este seguimiento de guía y este seguimiento de todas las buenas prácticas para lo que es el área de enfermería. Y asimismo, ustedes lo puedan implementar dentro de cada una de estas características. Y por último, tenemos la valoración de la diversidad paradigmática y la necesidad de fortalecer la identidad profesional. Como tal, en este caso, siempre debemos de ejecutar o siempre debemos de establecer nuestra identidad profesional. Cuando nosotros realmente nos enfocamos en cada una de las características que conlleva nuestra profesión, nosotros realmente aquí vamos a ver si realmente tenemos este tipo de conocimiento o sabemos implementar cada una de estas características, o si no lo tenemos, ¿cómo podemos mejorarla constantemente? Asimismo, para que obviamente puedan seguir adquiriendo conocimientos y que esto prácticamente se vea reflejado dentro de estas áreas. Ahora, al momento que les comenté, la ciencia trabaja como un área de reconocer todo intento por sacar la verdad a la luz. Aquí tenemos dos categorías. ¿Creen que la enfermería sea un área científica común o un área científica revolucionaria? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir qué consideran? ¿Es un área científica común o un área revolucionaria? ¿Por qué? Adelante, Ale. Es un área revolucionaria porque al final de cuentas siempre hay cosas nuevas, hay estadísticas nuevas o nuevas investigaciones que, por ejemplo, un ejemplo que puedo dar a lo mejor, ¿no? En el banco de sangre antes teníamos la teoría de que con tatuajes no se podía donar, ¿no? Eso es un ejemplo. Ahora, actualmente, tú puedes donar con tatuajes. Después de 6 meses, dice la norma, puedes donar. Por lo regular, en diferentes estados, algunos lo marcan aquí en Oaxaca por 1 año. Después de 1 año ya puedes donar. En la Ciudad de México, es después de 6 meses. Esto es un pequeño ejemplo, pero a final de cuentas vamos evolucionando. Entonces, ¿por qué? Porque científicamente van haciendo estudios que no hay ninguna afectación tal cual como para decir que ya podemos modificar ciertos estándares que ya teníamos anteriormente. Entonces, yo siento más que es evolución. Ok, muy bien. Adelante, Fray. Bueno, yo siento que es más como científica, porque nos basamos, más que nada en conocimientos ya comprobados, científicamente, que se han comprobado que le va a ayudar al paciente. Ok, muy bien, Fray. De hecho, sí. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra opinión que tengan? ¿Consideran que es más revolucionaria, más científica? Adelante, Julián. Pues yo también pienso que, dice que utilizamos el método científico para llevar a cabo las funciones que hacemos.
Entonces yo creo que de ahí, pues quiere decir, pues que pues eso es una ciencia, ¿no? No es Ok, algo que nada más se está imaginando. Florencia estudió bastante, muy preparada la enfermera, y ok, utilizó el método científico para poder hacer sus aportaciones y estar pues al nivel de una enfermería moderna, y así la ha llevado, y hasta ahorita pues ha evolucionado bastante. ok, muy bien, Julián. Adelante, Guille. Pues sí, es científica porque póngale Florencia nos enseñó a lavarnos las manos, sin en cambio ahora en la actualidad ya tenemos varios pasos para movimientos, para cómo tenemos que lavar las manos con gel 40 minutos o con agua 60 segundos, que diga segundos. Sí, entonces pues ya va evolucionando de día en día. Ok, muy bien, Entonces, Guille. Ok, todos tenemos una perspectiva distinta. Cuando hablamos de un área científica como tal, lo podemos decir que surge a partir de que reconocer todo intento, es decir, reconocer cada una de esas características, el por qué es imposible observar cierto tipo de áreas genéricas, de ciertos fenómenos, de conseguir como tal una observación. Entonces, cuando nosotros trabajamos nada más como una ciencia básica, necesitamos en particular una influencia teórica, una influencia que cada una pues prácticamente va a estar describiendo su ciencia, su método, la capacidad, si va a estar siendo comprendida por un elemento. Entonces la ciencia más que nada busca investigar, ver la verdad, ver la objetividad de cada uno de los elementos. Por parte, si nosotros lo complementamos como un área de ciencia revolucionaria, ¿qué va a pasar? Aquí se va a caracterizar por poder frecuentemente cuestionarse, porque frecuentemente corroboran la información, porque frecuentemente rectifican la información, y esto es un ejercicio que se va repitiendo, se va repitiendo, se va reinventando, se va refundando a partir de distintas crisis, a partir de distintas anomalías, a partir de distintas anormalidades. Todo esto más que nada para enfermería como tal está un poquito más enfocada en esta sección. ¿Por qué? Porque si bien hay un progreso histórico, un progreso evolutivo, tanto de la intensidad, tanto de la calidad, de la autoevaluación, de la autocrítica incluso, esto de hecho se ve reflejado en lo que ya han comentado. Por ejemplo, en este caso que comentaba su compañera, Florence estableció este tipo de lavado de manos. A base de todo lo que fue la evolución, ya establecemos un tiempo, ya establecemos una técnica. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que se cuestionaron si esta técnica estaba bien. En el momento que Florence lo estableció, ok, fue correcta, pero se cuestionaron si estaban bien, cuestionaron si era correcto el movimiento, si era correcto el tiempo, corroboraron la información, si realmente eliminaba todos los gérmenes con base a su técnica y rectificaron, es decir, que empezaron a hacer cierta área muestral, cierta área experimental para ver que todos los gérmenes se pudieran eliminar. Y asimismo, ahora sí, reinventaron la técnica. Es decir, que se basaron en una pequeña teoría que ya tenían establecida y la reinventaron, establecieron normas, establecieron tiempos, establecieron todo tipo de características. Supongamos en la pandemia, cuando surge algo nuevo, en la pandemia por lo regular igual tenemos una base. Teníamos una base de todo lo que era este tipo de proceso o todo este tipo de conocimiento. Es decir, ya teníamos la sospecha de qué tipo de virus es el que estaba afectando. Este tipo de virus tuvimos nuestra primera categoría o nuestra primera fase del famoso COVID-19 o el coronavirus. Pero de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A una evolución, fase 2. De ahí
fase 3, y de ahí va evolucionando, y asimismo va evolucionando toda nuestra información, todo nuestro conocimiento. Es por eso que se considera que enfermería agarra un área revolucionaria de la ciencia, porque prácticamente toman una pequeña sección, una característica, en este caso pongamos del COVID, una pequeña característica que podemos tener en cuenta. De esta característica, prácticamente pasan estudios, hasta que ahora sí podamos corroborar la información, podamos reinventarla y se puede aplicar nuevamente, ¿vale? Es por eso que establecemos este tipo de diferencia para poder interpretar la ciencia o la enfermería como una ciencia revolucionaria, una ciencia que está en constante cuestionamiento, en constante corroboración, en constante rectificación. Hoy en día creo que lo último que pude ver era, por ejemplo, de que la canalización se consideraba que después de 48 horas ya se debía de retirar esa canalización o ese acceso venoso. Pero ¿qué ha pasado? Conforme se han cuestionado, conforme se ha tenido en cuenta de que es más dolor para el paciente, hay incomodidad, muchas veces ya no contamos con venas permeables, pues ¿qué pasó? Que ahora hemos evolucionado, hemos rectificado esa información y bueno, ya tenemos en cuenta que siempre y cuando no presente algún tipo de anomalía, siempre y cuando que no presente algún tipo de líquido purulento o que prácticamente se mantenga siempre limpia y siempre permeable, se puede dejar esa canalización más tiempo, ¿vale? Entonces aquí, si nos damos cuenta, estamos rectificando, estamos innovando toda la información que se tiene en cuenta. Y es por eso que se considera que es una área revolucionaria de la ciencia, la parte de la enfermería, ya que aquí pues son varias diferencias que tenemos de un método científico común, que esto pues prácticamente se ve reflejado y esta es una de las áreas más rígidas, donde vemos todo tipo de teorías constituyentes y todo tipo de paradigmas que se toman en cuenta, ¿vale? Entonces, eso prácticamente fue el desarrollo de la disciplina científica, una disciplina que prácticamente nos da su área de conocimiento. Ahora, nosotros ya conocemos el tipo de rigor científico que tiene nuestra enfermería, pero recordemos que aparte de esto, nosotros debemos de seguir dos características: llevar a cabo nuestra identificación profesional y nuestra área de liderazgo contemporáneo. Aclaro, el liderazgo que vimos ayer es muy distinto al liderazgo contemporáneo. En este caso, el liderazgo contemporáneo se va a referir a todo tipo de desarrollo o más que nada se va a caracterizar por estilos de vida que son más adaptativos y que son más éticos y que van a responder a desafíos que se tengan hoy en cuenta. En este caso, de hecho, creo que se puede ver dentro de su diapositiva lo que son aquellos desafíos de globalización, de digitalización, que ahorita vamos a tocar ese punto del área digital, sostenibilidad, diversidad de cada uno de los recursos. Entonces, el liderazgo contemporáneo se va a enfocar prácticamente en lo que tenemos hoy en día y en todas las causas, todas las características. Y esto, más que nada, y para tenerlo en cuenta, se alinea tanto nuestra profesionalización a tendencias, todo tipo de tendencias de organización actuales, tanto a estructuras, tanto a la centralización de poder, el trabajo en una red, el creciente número de trabajadores en un área de conocimiento. Entonces, nosotros cuando vemos el área de profesionalización, más que nada se refiere a que puedan desarrollar las habilidades y las competencias y valores que van a permitir actuar a un líder, en este caso, a un líder contemporáneo. Tenemos, de hecho, en este tipo de áreas, en un área de liderazgo contemporáneo, tenemos 4 tipos de liderazgo. En primera, tenemos liderazgo transformacional. Este está enfocado en inspirar, motivar y desarrollar el potencial de los seguidores. En este caso, lo que mencionábamos ayer, cuando se toma en cuenta cada uno de
de las personas, las habilidades, las actitudes, las técnicas, cada una de estas características van a servir para que nosotros podamos darle esta área de inspiración, esta área de desarrollo en su caso, y esto más que nada para que ellos o para que la mayor parte de las personas puedan seguir en este tipo de trato y puedan continuar durante este tipo de proceso, ¿vale? Entonces, el liderazgo transformacional va a buscar que motiven a las demás personas. El liderazgo auténtico, como su nombre lo dice, está basado en el área auténtica o en la autenticidad, la humildad y la coherencia. Y esto se va en los valores de los 5 líderes o el líder número 5 de Jim Collins. ¿Alguien sabe cuáles son los líderes del nivel 5 de Jim Collins? ¿Alguien lo conoce? ¿Sabe más o menos de qué trata? No, maestra, yo no lo conozco. No. No, profe. Ok. El conocido, que lo tenemos de hecho aquí en paréntesis, los líderes o el líder número 5 de Jim Collins es uno de los modelos, digámoslo así, que representa el punto más alto de toda una jerarquía. Ayer les refería del proceso de jefes, de coordinadores, de gerentes, de todo este tipo de gestión. Cuando se llegaba al punto más alto de este tipo de jerarquía, de este tipo de liderazgo, Jim Collins consideraba que aquí debía de haber, o en este tipo de líder, para llegar al punto más alto, cierto tipo de características. Este tipo de características es que más que nada fuera comprometido este líder con su éxito duradero en la organización. ¿Qué tipo de características establecía Jim Collins? Jim Collins consideraba que este tipo de persona o este tipo de líder tenía que ser, en primera, humilde. Una humildad tanto personal, tanto como profesional. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente se buscaba que este líder no siempre tuviera el protagonismo o no siempre se admirara, no siempre se llevara el mérito de las demás personas. Entonces, una de las características que consideraba Jim Collins es que este líder o esta persona profesional debía de ser humilde. En segunda, que tuviera voluntad profesional intensa. ¿Qué quiere decir esto? Que pudiera tener una determinación para lograr sus resultados, incluso determinación para tomar decisiones difíciles, como despedir a un personal, como vender algún tipo de activos, como vender algún tipo de material, como en este caso poder enfatizar en algún tipo de situación. Entonces, la voluntad profesional conllevaba a que buscara toda la resolución de sus problemas, aunque fuera de manera individual. Entonces, en este caso, se daba este tipo de atribución. En siguiente, que tuviera un enfoque en la organización, es decir, que ponía los intereses de la empresa por encima de los suyos. Si yo quería obtener, supongamos, en este periodo, un ingreso de 30,000 pesos, pero la empresa quiere un ingreso de 50,000 pesos, ¿ok? Yo no lo puedo mandar, la empresa lo está dando y se tiene que tomar ese rango de aproximación, ese rango de generación de ingresos, ¿vale? Entonces aquí debía tener un enfoque. Esto más que nada que se viera los intereses a los que iba a estar relacionado. El siguiente, que pudiera atribuir el éxito a las demás personas. Como lo vimos, una de las partes de la humildad que consideraba Jim Collins es que no buscara el protagonismo y que también pudiera atribuir el éxito a las personas que realmente lo merecían. En este caso, si una persona pudo sacar a un paciente de paro o pudo sacar alguna situación difícil que otro tipo de nivel jerárquico no pudo, ok, a esa persona se le diera el atributo, se le diera el reconocimiento por su buen trabajo. Y esto ya sea a una sola persona, a un equipo
que se estuviera presentando. Entonces aquí prácticamente él debía de tener esta característica de atribuir el éxito a los demás. Y en último, asumir la responsabilidad, que son las 5 características. Asumir la responsabilidad, esto implicaba que en lugar de buscar culpables, en lugar de buscar algún tipo de circunstancia externa, él se responsabilizaba cuando algo salía mal o cuando había algún tipo de conflicto dentro de cada una de sus características o cada una de sus intervenciones, y que asimismo pudiera asumirlo y pudiera aceptar todo tipo de decisiones que se tomaran de manera unánime o que se tomaran de manera individual o por parte de alguien más superior. Según Collins, o según Jim Collins, se lograban pasar de buenas a grandes empresas. Es decir, que todos los líderes o las personas que quisieran ser profesionales con un nivel líder 5, era que tuvieran un puesto muy alto, pero que no fueran como tal figuras públicas, que no fueran como tal figuras egocéntricas, sino que fueran personas que tuvieran este perfil, pero que también pudiera construir legados que fueran duraderos. Entonces, a partir de esto, se consideró que llevar a cabo un líder de nivel 5 llevaba al punto más alto y un punto que combinaba tanto su área profesional, porque se consideraba que era un área de voluntad profesional feroz, y que se combinara con su humildad personal. Es decir, que aunque tuviera los conocimientos, todas las áreas del mundo, aún así pudiera mostrar su humildad al momento de implementarse o al momento de establecerse con otras personas, ¿vale? Entonces, eso fue prácticamente desarrollado el líder del nivel 5 de Jim Collins, un líder que prácticamente era el punto del nivel más jerárquico y que tenía estas características clave: humildad, voluntad profesional, enfoque en la organización, atribución de éxitos a otros y asumir la responsabilidad de sus acciones. Entonces, si nos damos cuenta, pues prácticamente es una de las áreas que exigía realmente este tipo de conocimiento y este tipo de asociación a todo tipo de características, ¿vale? Eso era conocido como los líderes del nivel 5 de Jim Collins, o líder nivel 5. Eso dando paso a un liderazgo auténtico. Por eso se denominaba así, que a pesar de todas las características pudiera tener esta área de autenticidad, esta área de conocimiento. En siguiente, liderazgo de servicio. Aquí era donde se priorizaba el bienestar del equipo y de todas las comunidades o de todas las personas que estuvieran en cuenta con nuestros servicios. En este caso, ¿para qué? Para ayudar a empoderar a nuestros pacientes, en primer punto, que de hecho es uno de los puntos que siempre debemos de tomar en cuenta, empoderarlos a ellos para que así se tenga en cuenta todo su desarrollo y que ellos puedan ver la calidad de nuestro trabajo. Recuerden que el servicio prácticamente se basa en lo que ustedes están desarrollando en ese momento. Y por último, liderazgo situacional, que como su nombre lo dice, va a estar adaptado según a las necesidades. ¿Qué quiere decir? Si ustedes están en una situación de urgencia, si ustedes están en una situación de UCIN, están en un tipo de intervención de quirófano, esto se va a adaptar al equipo que ustedes tengan, a la tarea que van a realizar, a las necesidades. Es por eso que se denomina liderazgo situacional. Y si nos damos cuenta, desde el liderazgo transformacional, el auténtico, el de servicio y el de situacional, prácticamente cada uno de estos se va adaptando a las estructuras que ustedes tengan y se alinea con la tendencia o con el conocimiento que en ese momento se esté desarrollando. Entonces aquí pues prácticamente implica una formación continua, una evaluación tanto de competencias y un compromiso con cada una de estas áreas, y más que nada tener en cuenta el desarrollo personal de todas las personas o todos los que estuvieran involucrados, estuvieran conociendo este tipo de datos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros acabamos de ver esto, nosotros al ver el área de profesionalización y liderazgo contemporáneo, nos damos cuenta que va más allá de únicamente conocer este tipo de temas, ¿va? Más que nada a enfocarse
a todo aquello que podamos hacer un énfasis o que podamos hacer un enfoque. Muy bien. Ok, ahora, esto únicamente terminando con el área de profesionalización y liderazgo. El siguiente tenemos la transformación digital. Cuando nosotros tenemos este tipo de procesos, va muy enlazado de hecho con lo que es el área de liderazgo. Nuestro sector sanitario está experimentando constantemente transformaciones, donde el área de digitalización, el área de todo lo que es electrónico, prácticamente todo lo que es el área que surge a partir de las nuevas tecnologías, pues va a servir como una palanca de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que este proceso se va a iniciar acelerando todo tipo de papeleo, que no haya como tal una interrupción. Entonces, en este tipo de áreas, en este tipo de sectores, vamos a ver qué tecnologías digitales, cómo tiene que desarrollarse un sector sanitario, cómo se llevan a cabo los cambios organizativos, regulatorios y todos aquellos cambios que son laborales. ¿Para qué? Para ver si realmente las áreas digitales o nuestra área de conocimiento digital nos va a permitir o nos va a dar este tipo de transformación de todas las bases. La digitalización de servicios, si lo vemos de una parte muy básica, va a suponer cambios, todo tipo de cambios, tanto culturales, tanto personales, tanto como de la salud, y esto va a estar afectando a toda la población en general. Por lo regular, nosotros tenemos aquí, de hecho, 4 áreas de control, por así decir, que iniciamos, de hecho, con lo que es la optimización del proceso, que esto nos va a ayudar más que nada a llevar a cabo más rápido o de manera más organizada todo tipo de tareas administrativas, todo tipo de tareas clínicas. La mejora de acceso de atención, pues nos ayuda más que nada al que el paciente mediante plataformas, mediante aplicaciones, puede hacer uso de todo este tipo de características. Toma de decisiones basadas en datos. Esto de realizando o usando lo que son las famosas inteligencias artificiales y realizar un análisis. ¿Esto para qué? Para que cada uno de los pacientes que puedan integrarse pueda llevar un tratamiento personal y que se puedan optimizar todo tipo de recursos. Interoperabilidad y sostenibilidad, pues prácticamente que esto sea un cambio seguro de información entre todo tipo de niveles. Ahora, esto es hablando de una manera muy básica. Algo que tenemos que tener en cuenta al momento de organizar o al momento de tener este tipo de conocimiento en organizar el área digital de nuestro sector o de nuestra área, debemos de ver en principio algo que se denomina los 8 principios de la digitalización del sector salud o los 8 principios rectores sobre la transformación digital del sector salud. ¿Alguien sabe, alguien conoce estos 8 principios o sabe de qué trata? No, profe. No, ¿No? profesora. Ok, perfecto. Yo quería hacerle una mención, Sí, adelante. en lo personal, yo ya, bueno, yo soy auxiliar en enfermería y la verdad es que la teoría es totalmente, digo, se me es más fácil ahora comprender mucho de lo que hago por lo que usted me está mencionando, porque tenía total desconocimiento de toda esta información. Lo mío ha sido más práctico, ¿no? Y y el ser auxiliar, pues me ha ayudado a muchas gestiones, a muchas cosas, pero ahorita estoy precisamente aprendiendo cosas que no sabía y créame que sí es de mucha utilidad. Ay, qué bueno que te esté siendo de utilidad. Y de hecho, pues, qué bueno si es que realmente me gusta que en todo caso sean sinceros y que no tengan esta área de información, porque así les puedo explicar de una mejor forma y ustedes se vayan entendiendo más.
¿vale? Entonces, aquí, si nos damos cuenta, esto de transformación digital en nuestro sector es algo nuevo, algo que casi no se toca dentro de instituciones y es algo que, pues, mi propósito es poder enseñarles para que puedan apoyar su toma de decisiones. Entonces, qué gusto que te esté sirviendo toda esta información y espero que la última clase, que es el viernes, pues puedas ver todas las teorías y todo lo demás que vamos a estar, bueno, o que se va a estar viendo en esa clase, ¿vale? Ok, chicos, igual, qué bueno que me comenten que no lo conocen, porque así, pues nos llevamos la mejor carga de información. Ok. Esto que vemos aquí se conoce como los 8 principios rectores sobre la transformación digital del sector salud. Si nos damos cuenta, de hecho, se ve como una tipo flor, como un tipo mandala. Esto nos sirve porque cada una de estas características pues nos van a ayudar a llevar a cabo cada uno de nuestros procesos. Si nos damos cuenta, esta información viene por parte de la OMS y por parte de la OPS. ¿Qué es la OMS y qué es la OPS? Todos sabemos, OMS, Organización Mundial de la Salud, OPS, Organización Panamericana de la Salud, que a organización de estas dos unidades, pues sí nos va a servir o nos va a interesar para que ustedes puedan conocer este tipo de procesos o este tipo de áreas. Ahora, para que nos dé tiempo, vamos a empezar por el primer sector que tenemos aquí, que es el sector número 1, donde dice conectividad universal. Y dice asegurar la conectividad universal en el sector de la salud para 2030. Ahora, ¿por qué establecemos un periodo tan largo? Bueno, el hecho de querer llevar una conectividad universal no es nada fácil. ¿Por qué? Porque de eso conllevamos a bienes digitales, conllevamos a salud digital inclusiva, llevamos a lo que es la interoperabilidad, que prácticamente cada uno de estos factores nos va a llegar a ayudar para llegar a este primer punto. Pero antes de eso, ¿de qué trata este punto? Bueno, esto nos trata o esto nos ayuda para ver todo tipo de iniciativas, para poder posicionar a nuestro sector salud en nuestra era de la interdependencia digital. Es decir, que este momento, y como se los he mencionado, vivimos en un área digital, un área donde todos, absolutamente todos tenemos este tipo de dispositivos. Este tipo de dispositivos, pues prácticamente deben de vincularse a que sean políticas más sólidas y que sean políticas que sean sostenibles. La conectividad universal busca tener en cuenta los beneficios, pero también abordar tanto necesidades, tanto desafíos, tanto de las personas, tanto de manera individual o tanto de comunidades. Es por eso que se llama conectividad universal, porque buscamos meter a todas las personas, buscamos meter todo tipo de conocimientos, abordar todos los desafíos que se enfrenten en este tipo de casos. En este caso, se debe de tener en cuenta los beneficios de considerar este tipo de conectividad, el ancho de la banda, que va a ser uno de los determinantes sociales y cada una de las características de este abordaje. Entonces, la conectividad universal, como su nombre lo dice, vamos a buscar conectar con todas las personas, con todo el público, con todas las generaciones que han ido pasando. Pero para llegar a este primer punto, tenemos que ver el punto número 2, que nos dice bienes digitales, que dice co-crear bienes de salud pública digitales por un mundo más equitativo. Los bienes públicos digitales no únicamente nos referimos al dinero, nos referimos que es una área que nos va a ayudar a fortalecer la salud y el bienestar de la población a nivel mundial, a nivel universal. Esto se incluye a través de ¿qué? A través de un código abierto, a través de lo que son normas, a través de lo que son datos, aplicaciones. Este tipo de datos, este tipo de aplicaciones, ¿qué van a hacer? Mostrar contenido que va a estar siendo diseñado con la arquitectura y el licenciamiento adecuado, es decir, que estén permitidos. Ahora,
¿Qué vamos a ver en este tipo de bienes digitales? En este caso, debemos aplicar todo tipo de adaptaciones locales. En este caso, podemos ver uso de la tecnología, podemos tener área de alfabetización digital, área de áreas muy lejanas, áreas que sean muy rurales para que empiecen a diseñar esta área de control o esta área de usuario. Entonces, aquí como tal debemos de tener en cuenta la responsabilidad y la sostenibilidad de cada dato que se va a ir ingresando. Se debe de pensar en un área que esté centrada en nuestro usuario, especialmente en todas las poblaciones que son vulnerables. Ayer bien lo mencionábamos, una de las partes que establecemos dentro de la telemedicina es que tratamos de llegar a áreas más lejanas, a áreas más vulnerables. Entonces aquí lo que vamos a buscar en bienes digitales es poder conocer este tipo de datos. Si la gente necesita esta área de alfabetización, si la gente necesita esta área de introducción a la tecnología, esta área de confianza. Entonces, aquí bienes digitales vamos por todo. Datos, estudios, números, tipo de familia, cuántos integrantes. Es como una tipo encuesta de INEGI, de saber cada una de las características, siempre y cuando asegurando que su contenido y sus licencias sean obviamente permitidas y que se puedan resguardar, ¿vale? Eso vamos en el área de bienes digitales. Un bien prácticamente es todo aquel dato que nos va a estar proporcionando el paciente. En la sección número 3 o en la sección siguiente, que está marcada como una espiral, viene salud digital inclusiva, acelerar hacia una salud digital inclusiva en énfasis en los más vulnerables. Aquí, como su nombre lo dice, inclusiva haciendo énfasis en las áreas más vulnerables, es decir, no dejar a nadie atrás en lo que era digital. Es decir, que requiere que no solo puedan llegar a poblaciones en una situación de vulnerabilidad, sino a todos los grupos, todas aquellas personas y todo este tipo de sistemas. En este caso, lo que son las famosas TICs que hoy conocemos, tienen el potencial de reducir tanto desigualdades en salud, permiten que las personas accedan a información, que puedan acceder a herramientas digitales. La inclusión digital, como lo vemos aquí, va a implicar el acceso apropiado a todo tipo de adquisición de conocimientos, de habilidades, de aspectos de uso, incluso de navegación. Y esto prácticamente se debe de hacer sin dejar de respetar la autonomía de las personas, la autonomía de nuestros pacientes. Ahora, en este caso, cuando nosotros queremos tener esta área de salud inclusiva, debemos de tratar de incluir, como su nombre lo dice, a todas las personas, a todas las generaciones. Hoy en día, lo que mayormente son pacientes geriátricos o pacientes que ya entran a lo que es la tercera edad, siempre tienen una dificultad al momento de usar este tipo de tecnologías. Es por eso que siempre se debe de tratar de estructurar y se debe de tratar de implementar cada una de estas características, cada una de estas categorías. Ahora, cuando los pacientes realmente se niegan, es aquí donde no podemos presionarlos. Es decir, que debemos de respetar su autonomía. Si deciden no utilizarlos, no los podemos obligar, pero siempre y cuando tratemos de jalar a la mayor gente a que se pueda integrar a este tipo de áreas o este tipo de curso. Este tipo, más que nada, nos va a permitir acceder a ellos y que ellos accedan a esta información. Hay, de hecho, muchas aplicaciones que ya incluso con el mismo celular pueden, o permiten medir lo que es el área de la glucosa, permiten, incluso ver lo que es la presión arterial o la tensión arterial, como lo conozcan. Entonces, aquí les permite a ellos poder acceder a este tipo de servicios. No es que sean correctamente o 100%, validados, pero es un área que va a implicar un acceso apropiado, un acceso a todo tipo de habilidades o conocimiento de este tipo de habilidades y el uso de cada uno de estos aparatos. Entonces, en este sector prácticamente nos sirve para no dejar a nadie atrás o no dejar a ningún paciente que sea ignorado en este caso.
En la siguiente tenemos número 4, interoperabilidad. La interoperabilidad prácticamente se va a estar viendo desarrollado a base de todo tipo de sistemas de información, de acceso a datos que sean más oportunos, de acceso a datos que sean más abiertos y que estén correctamente desagregados y que tengan una integración a todo lo que son sistemas nacionales, sistemas locales, de hecho de salud digital, de todo lo que son las TICs. Entonces, esto facilita más que nada la identificación eficaz de los pacientes, notificación, análisis de casos, contactos. Entonces, aquí la búsqueda y la detección temprana de los casos nos va a servir para darle un seguimiento y que esto sea, como su nombre lo dice, interoperable, es decir, lo más personalizada posible, que sean sistemas que puedan ser abiertos y que puedan ser más sostenibles. Inter quiere decir más adentro o conociendo más de lo que nosotros debemos de nuestro paciente. Y esto nos sirve más que nada para detectar o para mantener a nuestros pacientes en todo tipo de casos. Ese es el punto número 4 de la interoperabilidad. En el siguiente punto número 5, tenemos derechos humanos. Transversalizar los derechos humanos en todas las áreas de la transformación digital en salud. Asegurar el hecho de los derechos humanos es algo que tanto en clínica, tanto en hospitales, tanto en área cuidadora, tanto en lo que es el área de digitalización, pues siempre se debe de tener. Derechos humanos nos sirve para asegurar la protección de sus derechos de nuestros pacientes. Todo tipo de derechos a recibir su tipo de intervención, a que puedan mantener su dignidad humana, a que puedan mantener su dimensión individual, que debe de ser uno de los valores más importantes durante este proceso, que puedan mantener su dignidad, porque es también una de las áreas que va a servir para que sea más justo y para que sea más equitativo durante todo tipo de procesos. En base a esto, en base a lo que son los derechos humanos, también nosotros nos relacionamos con lo que es el área normativa. Recordemos que también tenemos nuestras normas que sirven para regir este tipo de intervenciones con los pacientes. Y esto más que nada se va a asegurar de que debe de estar provisto de todo tipo de sesgo. ¿Qué tipo de sesgo? El área geográfica, el área educativa, el área cultural, el área política, religiosa o de género. Entonces, aquí prácticamente los derechos humanos van a servir ¿para qué? Para asegurar su protección de nuestros pacientes. Esto únicamente asegurando derechos, como su nombre lo dice. En otra parte, de hecho, que está marcado como un cerebrito, dice inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos refiere a participar en la cooperación mundial sobre inteligencia artificial y cualquier tecnología emergente. ¿Qué quiere decir la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se va a llevar a cabo en la cooperación prácticamente de implicar comprender todo tipo de dimensiones, tanto individuales, tanto como sociales. Esta cooperación que se realiza por una persona y por la inteligencia, así como el trabajo en redes, el trabajo en multisectoriales, pues prácticamente es de vital importancia a la hora tanto de diseñar, tanto como de adoptar soluciones de inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial es una de las herramientas que mayormente se usan para estudiantes, que se utilizan para áreas de salud, de investigación o cualquier tipo de áreas. Recordemos que las inteligencias están formadas a base de todos los conocimientos que se encuentran dentro de lo que son las páginas web. Y esto nos ayuda, el uso de inteligencias artificiales nos ayuda ¿para qué? Para que se pueda implementar o para que podamos promover el enfoque en equidad, en género y podamos tener cierto tipo de diversidad.
con algunos algoritmos, que esto también deben de ser confiables y que deben de ser abiertos. Es decir, que esto prácticamente esté reflejando lo que realmente piensa el paciente o lo que realmente siente. Aquí si nos damos cuenta, de hecho, con una inteligencia o con los aparatos que hoy tenemos en día, pues es mucho más fácil establecer este tipo de contacto, ya que así pues aseguramos que nuestros pacientes puedan expresarse de una manera más sincera, sin algún tipo de filtro, sin algún tipo de detención, por así decir, para que puedan obtener el conocimiento deseado y asimismo podamos intervenir de la mejor manera. ¿Vale? Entonces, la inteligencia artificial, pues prácticamente es una de las bases que en todos lados, todo tipo de plataformas o la mayor parte de las plataformas usan. ¿Para qué? Para gestionar todo este tipo de servicios. En la siguiente tenemos, que está como un arbolito, establecer mecanismos de confianza y seguridad de la información en el entorno digital de la salud pública, que es seguridad de la información. En esta área, buscamos adoptar todo tipo de nuevos instrumentos que sean normativos sobre el tratamiento, sobre la protección de datos, sobre pautas, normas o cualquier otro tipo de área que incluya un sistema que esté informado, que esté centrado. Estos sistemas deben implementarse respetando los derechos relativos a la salud. ¿A fin de qué? A fin de generar una cultura de manejo de datos que sean seguros y que sean confiables. La seguridad de la información se debe de tomar en cuenta en todos lados, tanto para simplemente sacar una cita en un área médica o para una consulta, para un laboratorio, tanto para manejar otro tipo de datos, por ejemplo, análisis de laboratorio, análisis de biopsias o cualquier otro tipo de dato que sea sensible. Aquí más que nada queremos fomentar o se quiere fomentar la cultura de manejo de datos seguros y confiables, que las personas tengan esta área de capacidad de poder ofrecer sus datos de manera segura sin esperar algún tipo de consecuencia de ello. Y que estos datos obviamente no se filtren al momento de integrarlo a todo lo que es su expediente. Y por último, número 8, diseñar la arquitectura de la salud pública en la era de la interdependencia digital, que es arquitectura de la salud pública, que de hecho se ve como como una crucecita como degradada, que esto se ve más o menos en esta área porque debe de enmarcarse en una agenda digital del gobierno. En este caso, debe de ser transversal y debe de ser para articular las distintas vertientes, tanto para la gobernanza de una plataforma, para optimizar la planificación estratégica y para organizar todo lo que es la gestión de recursos. Debe de basarse en el aprovechamiento de normas, en procedimientos a favor, en múltiples áreas, en todas las áreas que se vayan a implementar, no solo de una sola esfera, sino todo lo que podamos implementar y que en este caso sea un área de conectividad y que influya indistintamente en la salud y en la educación de las y de todos los sectores en una sociedad moderna. Entonces, aquí lo que buscamos en una interdependencia digital es que prácticamente pueda establecerse y pueda articular distintas áreas, distintas vertientes para la actualización de cada uno de nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, esto prácticamente conlleva a los 8 puntos que nosotros tenemos como los principios rectores sobre la transformación digital y sector salud. Esto, si nos damos cuenta, cada uno de estas características o cada uno de estos puntos nos va a ayudar a que podamos llevar a cabo una mejor gestión de todos los datos, una mejor gestión de todo lo que son plataformas y obviamente no dejar fuera a algún tipo de persona o cada una de estos sectores o estos sectores para que lo podamos conocer y para que cada uno de estos recursos pues sean visibles dentro de este área, ¿vale? Y por último, ya para irnos, chicos, algo que de aquí se genera, de hecho, si les mencioné hace un momento, los colores, es porque de aquí nos basamos a otra sección, que es el arco iris de Dahlgren y Whitehead. ¿Alguien conoce qué es el arco iris de Dahlgren y Whitehead?
¿Alguien sabe más o menos qué es este tipo de diagrama o este tipo de arco iris? No, maestra. No. No. Ok. Esto, como les comenté, son los 8 principios. El diagrama, o conocido como el arco iris, de Dahlgren y Whitterham, prácticamente nos da, digamos que filtros. Estos filtros que nosotros podemos ver aquí son a base de la transformación digital que nosotros tenemos. ¿Para qué se estableció esto si no es suficiente nuestros 8 principios? Bueno, esto se estableció más que nada porque aquí, aparte de que se quiera ampliar, si de hecho tenemos varias características, aparte de aquí, de que queremos ampliar todo nuestro modelo de determinantes digitales en salud, también queremos ver la brecha que pueda haber en este tipo de servicios con nuestros pacientes. Si bien lo decíamos ayer, una cosa es poder manipular al paciente, poder realizar un tacto, otra cosa es únicamente verlo a través de una pantalla. Aquí, si nos damos cuenta, influyen varios factores, no solo determinantes clásicos, sino que se han ido creando nuevos determinantes, pero en base a estos determinantes que tenemos hasta la última actualización, que fue el año de 2025, también ha surgido una brecha. La brecha, de hecho, la podemos ver en esta última etapa o en la parte central. Pero para que podamos entenderlos, les voy a explicar estos filtros, de qué trata cada uno y para que puedan entender esta brecha que se abre en base a lo que es el arco iris de Dahlgren. Siguiendo este arco iris, el primer nivel que nosotros vemos aquí, que está estipulado como de color naranja, esta prácticamente hace referencia a todo nivel de condiciones de nuestros pacientes, ya sean socioeconómicas, culturales o medioambientales, que digamos que son los puntos más importantes para tener en cuenta la transformación de nuestro sistema sanitario. Esto nos sirve a base de ¿qué? De la historia médica informatizada y la dotación de infraestructura. Si nosotros nos damos cuenta, las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales son muy importantes al momento de que se quiera implementar este tipo de digitalización. En este caso, cuando nosotros los querramos establecer o cuando se quieran establecer, debemos de tomarlos en cuenta. De hecho, si se dan cuenta en esta área, en estos circulitos blancos, viene dotación de infraestructuras, legislación de la protección de datos y aceptación de historia clínica informatizada. En este caso, cuando nosotros lo establecemos, ¿qué queremos hacer o qué queremos decir? Una cosa es que puedan tener este tipo de acceso como ustedes, pero otra cosa es que puedan pagar por este tipo de servicios. El hecho de que nosotros digitalicemos nuestros servicios no quiere decir que no recibamos remuneración por eso. Es lo mismo que ustedes realizan en este momento. Pagan por recibir un servicio. Es lo mismo que se debe de fijar al momento de que se quiera digitalizar todo este tipo de proceso. Si nos damos cuenta, es uno de los puntos que, aunque parece que es lo más común, debemos de tomar en cuenta al momento de implementar todo este tipo de tecnologías. Esto únicamente pasando el primer filtro. El segundo filtro o el segundo nivel hace referencia, si lo podemos ver y si se alcanza a leer, a todas aquellas condiciones de vida y condiciones de trabajo. De hecho, si lo vemos, inicia por el área de agricultura, de producción de alimentos, la educación, el ambiente laboral, sensores biométricos o asistentes digitales, condiciones de vida y trabajo, desempleo, agua y saneamiento, servicios de atención de salud, que es acceso a lo que es la farmacocinética, a telemedicina, perdón, y a lo último que dice vivienda, que es el ancho de la banda de la convicción. En este caso, podemos ver que cada uno de estos datos nos van a dar un área de conocimiento o nos van a dar esta área de integración a las condiciones de vida, a las condiciones de trabajo. Incluso aquí, si se dan cuenta, tenemos el área de desempleo. ¿Esto nos sirve para qué?
Esto nos sirve para el control de las tareas, el control de las labores y obviamente aquí es donde podemos ver si va a haber un aumento en el estrés laboral, va a haber un aumento o va a haber una intención de llevar a cabo una rotación o que prácticamente se puedan generar algún tipo de complicación mental. Entonces, aquí debe de estar relacionada tanto áreas socioeconómicas, que fue el primer nivel, tanto es a estas áreas de condiciones de vida y condiciones de trabajo, porque esto va a estar afectando todo el ancho de la banda, la conexión de internet, la dificultad de acceso a plataformas, la dificultad de establecer el área de telemedicina, si es una zona rural, todo este tipo de características lo tenemos que ver. Entonces, si es un área que ya correspondimos en la socioeconómica, supongamos que tienen un nivel bajo de ingresos, las personas son desempleadas, ¿qué va a pasar? Que no van a poder acceder a este tipo de servicios. Entonces, aquí por eso se debe de tomar en cuenta este tipo de rasgos. Si se dan cuenta, aquí hay una brecha que ya se abrió en este tipo de proceso. En estos primeros 2 niveles ya hay una brecha, porque si no tenemos el área de remuneración, si no hay un área de buena integración o hay un área de desempleo o incluso hay un área donde sus condiciones de vida y trabajo son muy exigentes, pues que va a llevar, que obviamente va a dificultar el acceso a ellos y puede llevar a un desarrollo de enfermedades mentales, a un deterioro del área mental. Entonces, todo este tipo de características los tenemos que ver. En la siguiente área tenemos que es el tercer marco, redes sociales y comunitarias. Aquí la principal diferencia que nosotros vamos a ver es en nuestra capacidad técnica y en la capacidad de poder manifestar conocimiento digital. ¿Para qué? Para combatir la desinformación sanitaria. Una cosa es que sepamos implementarlos dentro de hospitales, dentro de clínicas, dentro de a lo mejor en una área particular, y otra cosa es poder plasmar este tipo de conocimiento a manera digital, a manera que podamos combatir la desinformación a través ya sea de redes sociales, a través de plataformas, a la capacidad de que los pacientes o de que las personas que estén interesadas en un tema puedan tener una lectura más crítica de contenido. ¿Y esto para qué? Para que pueda aumentar este tipo de acceso de conocimiento. ¿Cómo? O por lo general, la capacidad de lectura crítica ha sido menor en lo que son personas o pacientes en lo que catalogamos como geriátricos o mayores de edad, o que tienen un bajo nivel educativo o que prácticamente tienen un bajo nivel de ingresos. ¿Por qué? Porque prácticamente si hay bajo nivel de ingresos no tenemos acceso a estos dos o tres filtros y pues prácticamente pues no llevaríamos este tipo de áreas o este tipo de rasgos. Entonces, si nos damos cuenta, en cada nivel se está abriendo una brecha. Y la última, pero no menos importante, que es considerada la brecha principal, es el estilo de vida del individuo. Tenemos 2 categorías: sedentarismo digital, marginación digital, la edad, sexo y factores constitucionales. En este caso, como nosotros lo podemos ver en este tipo de brecha o en este tipo de centro, todo tipo de factores, tanto individuales, tanto el estilo de vida, pues es uno de los puntos más importantes a destacar, porque aquí pues prácticamente conlleva el concepto de sedentarismo. Una cosa es que se pueda acceder a este tipo de servicios, otra cosa es el tipo de vida que elijan nuestros pacientes. En este caso, si en casos de grupos muy jóvenes que se relaciona con lo que es la exposición excesiva a pantallas, trabajos que hoy en día los tenemos en home office, esto pues también conlleva otro tipo de desarrollo de trastornos mentales. Entonces aquí pues prácticamente es importante destacar el tipo de población a quien va a ir dirigido. Y esto más que nada, el estilo de vida pues prácticamente es el punto más importante. Si nosotros logramos llegar a una zona rural,
llevamos a una zona que no tiene este tipo de servicios. Ok, logramos pasar el primer filtro, el área socioeconómica, el área cultural, el área mental, no afecta su desarrollo, que pasamos el primero. Su área de trabajo o familiar está correctamente desarrollado y un equilibrio, ok, pasamos al segundo filtro. Sus redes sociales y comunitarias se han mantenido durante este proceso, tienen una capacidad técnica, tienen un buen nivel educativo o tienen un buen tipo de ingreso, ok, pasamos a este tipo de filtro. Pero si no pasamos el último, que es prácticamente el estilo de vida que quiera llevarse nuestro paciente o el individuo, pues prácticamente nada de esto va a servir. Podemos acceder a todo esto, pueden acceder a la información, pero nada de esto va a servir si obviamente los pacientes no tienen este tipo de compromisos. Entonces, nuestra digitalización del sistema de salud puede aportar importantes beneficios, importantes conocimientos como área profesional, como área de la comunidad, pero a menudo es colectivo de profesionales sanitarios. Y como tal, quiere decir que a pesar de la evidencia, pues aquí si los pacientes no quieren llevar este tipo de estilo de vida, pues prácticamente todo este tipo de sistema se derrumba. Y es por eso que nosotros debemos de conocer cómo al momento de digitalizar este tipo de procesos, no nada más es saber comunicarse con los pacientes o no nada más es saber utilizar una videollamada, un celular. No, esto conlleva toda una sección de fases, conlleva a que puedan integrar a todas las personas que sean más importantes o que tengan esta área de conexión. ¿Vale? Entonces aquí, pues prácticamente tenemos este tipo de datos o este tipo de áreas. Ok, chicos. Entonces, en este caso, me tardé un poquito más. En este caso, pues vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy, chicos, ¿vale? Esto sería la última parte de lo que fue la pequeña introducción. Posteriormente vamos a seguir con las teorías, que son parte de lo que es la gestión y la administración de los servicios de enfermería, y más que nada para dar por terminada este tipo de fase, y posteriormente puedan pasar a sus demás conocimientos. Dime, Ale. Una pregunta, ¿sería posible que nos pueda dar las diapositivas que tiene usted de información? Digo, tomé algunas notas, pero es mucha información que sí me gustaría leerla con más calma, no sé si sería posible. Sí, claro. De hecho, ayer no se las mandé porque ya ven que tenía mala conexión, entonces como que se distorsionaba mi conexión, pero busco la otra diapositiva porque apenas la estaba modificando también. Busco la otra diapositiva y mientras les mando esta, ¿les parece bien? Para que puedan tener la información. Gracias. Sí, claro que sí. Entonces vamos a dejarlos hasta aquí, chicos, para que pues prácticamente puedan descansar y puedan continuar con sus actividades si es que están trabajando, ¿vale? ¿Alguna duda hasta el momento con las tareas? Con las clases, ¿alguna otra duda? No, maestro, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Todo bien, maestra. Muy bien, perfecto. Todo bien. Perfecto, chicos. Entonces vamos